Hola, aquí estamos nuevamente para los que no me conocen, Eduardo Press, junto con Sofía Florín, continuando con nuestra serie de entrevistas a personas que hacen. La persona que nos está acompañando en el día de hoy es León Krause, periodista mexicano, nacido en México, que trabaja en los Estados Unidos, que a pesar de su juventud tiene una larga trayectoria en el periodismo. Y a nosotros nos interesa, lo consideramos, conociendo su trayectoria, una persona que hace, por ahí no es muy conocida, no es popular, no es conocida a lo mejor en los ambientes habituales, pero sí es una persona conocida y de influencia en el ámbito de, digamos, lo hispánico, lo latino en los Estados Unidos. Y entonces nos interesa, como hacemos siempre en estas entrevistas, no tanto en qué está y qué ha logrado, sino cómo es que lo logró. Mm. Así que, León, contanos un poquito, cuando eras chico, digamos, arrancamos desde la niñez, ¿cuál era tu sueño, tu fantasía, cuando tenías 3, 4, 5 años? ¿A qué pensabas que te ibas a dedicar? ¿Qué pensabas que ibas a hacer de tu vida? Eduardo, gracias por esta oportunidad. Te agradezco mucho, de verdad, esta conversación. Gracias a ti, a Sofía también y a quien nos ve y escucha. Mira, cuando era yo muy chico tenía dos grandes amores que en muchos sentidos siguen siendo mis amores ahora. El primero, evidentemente, era la pelota, el fútbol. Eh, yo soñaba con ser futbolista, como me imagino yo, el 95% de los niños del planeta, sin duda alguna de nuestro continente, por lo menos de la frontera sur de Estados Unidos hacia abajo, aunque ahora podría yo sumar a muchísimos niños en Estados Unidos, porque aquí la fiebre del fútbol es muy notable. Y mi otro amor eran las letras. Ajá. Siempre amé la literatura, con el tiempo comencé a amar la escritura y quitando un pequeño, brevísimo espacio en donde se me ocurrió que sería una buena idea ser químico farmacobiólogo, Sí, aspiración que se me quitó muy rápidamente. Pues fui caminando con esas dos pasiones a la que se sumó la política estadounidense y luego el estudio de la migración para convertirme en periodista, primero periodista deportivo, siendo muy chico a los 17 años de edad, ah. y después otras cosas. Me resulta interesante, ¿por qué renunciaste a la físico, bueno, Químico, a la química farmacobiología, digamos. a la química farmacobiología? Porque a lo mejor, Bueno, bueno, primero contanos un poco, ¿por qué me renunciaste? costaba trabajo me cuesta trabajo hasta decirlo, imagínate nada más hacerlo. Yo, es decir, hubo una época en donde mi abuelo, mi abuelo y mi madre, que en paz descansen ambos, me regalaron o me regalaban juegos de química Ah, sí. de una marca muy típica en México que se llamaba Mi Alegría. Y a mí me fascinaban los juegos de química y hacer experimentos y demás. Y se me metió entre ceja y ceja como a los 11 años quizá, y luego coincidió con el principio de la secundaria y me di cuenta lo difícil que era el álgebra, y luego me di cuenta lo difícil que era realmente la química, y cuando me di cuenta de ambas cosas, pues dejé de lado mi aspiración científica para concentrarme más bien en Por- comunicar y en porque, escribir. eh, porque era difícil. Porque era muy difícil. Sí, porque la verdad es que más allá de que fuera difícil, porque por ejemplo también la poesía es muy difícil, Ujú. y que es otro es otra de mis pasiones grandes, grandes, grandes. Ajá. Y hubo una época en donde pensé que podría yo ser poeta. Y bueno, después me di cuenta que la poesía, cuando realmente, vaya, cuando uno la hace de verdad, pues tienes que aprender de métrica, por ejemplo, ¿no? Es decir, a eso sí me metí a fondo. Ese lado de la matemática, de la lectura, digamos, casi geométrica de las cosas, sí me atrajo desde el lado de la poesía, de la literatura, pero simplemente ya no me imaginé con una bata de laboratorio
eh, Y haciendo fórmulas. con el fútbol y el periodismo que se te aunaron tus sueños infantiles, ¿te resultó más fácil? ¿Tuviste inconvenientes? ¿Chocaste con algo? No, mucho. Bueno, mira, yo Porque me empezaste a considero los 17 años, muy dijiste. joven, sí, muy joven. Un colega mío me dijo alguna vez, colega guión maestro mío me dijo alguna vez que toda vocación periodística debe nacer de un momento de indignación. Y en mi caso así fue. Eh, Mi indignación podríamos decir que fue en el marco, digamos, de las preocupaciones reales de la humanidad bastante trivial, pero al muchacho de 17 años que fui, le indignó mucho que despidieran de la dirección técnica de la selección mexicana al gran flaco César Luis Menotti, que cambió la historia de la Ajá. selección mexicana, y entonces él Y el de la Argentina y también. de la selección argentina también antes, Sí. y había hecho maravillas con México y lo corrieron de muy mala manera, de manera muy tonta. Y entonces yo escribí un texto y lo mandé a varios sitios y finalmente lo publicaron en el diario El Norte de Monterrey. Yo agradecí enormemente la oportunidad y de ahí en más comencé a desarrollarme como periodista, tratando de forjar mi propio camino, porque vengo de una familia, digamos, que tiene una larga lista de personas que se han dedicado, no al periodismo, pero ciertamente sí a la literatura, al análisis político. Mi padre es historiador, mi madre era analista, historiadora también, mi hermano es novelista, guionista, mi abuela era periodista, mi bisabuelo era novelista, en fin. Casi como cosa del destino lo tuyo. Yo creo que sí, yo creo que sí, y creo que uno de mis hijos va a ir por ese camino también. No necesariamente me alegra, pero bueno, el destino es el destino y nada, pero ese fue mi camino. Quiero rescatar, León, si me permitís, porque para los que nos están viendo y nos están escuchando, a nosotros nos importa qué es lo que puede llegar a inspirar tu experiencia, ¿no? Entonces Sí. quiero hacer un par de recortes. Uno es que a los 17 años vos escribiste una nota indignado y Ujú. la mandaste a un montón de lugares, ¿no? O sea, Algunos lugares, no tantos, pero sí bueno, algunos. algunos, o sea, sin ningún contacto, sin, bueno, sí tenías a dónde mandarlo, pero no se lo pediste, nadie te lo ofreció, no era un espacio que vos ya tenías, sino que te lanzaste a, digamos, a que alguien te lo publique, digamos, a ver si alguien enganchaba. Digo, me parece esto importante para aquellos que quieren hacer un emprendimiento, que quieren hacer algo, que a veces no hace falta saber exactamente a dónde uno va a ir, sino va tirando líneas como para armar una red. Bueno, y en tu Mm, caso se dio que, bueno, alguien compró, le gustó y arrancaste. Y la otra cosa que quiero rescatar es la importancia del contexto en el cual vos te criaste, ¿no? ujú, Te criaste en un contexto vinculado al arte, a la escritura, a las letras, ¿no? Y me parece que eso también es digamos, eh, el, el- el no temer, digamos, esa cosa, yo diría, como de lanzado, nosotros decimos, ¿no? Uno se lanza. La otra cosa es la importancia del contexto, ¿no? Que te permitió este desarrollo. mm. Bueno, quería rescatar esto simplemente No, sí, para... aclararé en aras de la absoluta honestidad que el sitio donde me publicaron inicialmente ese texto hace ya uf, 33 años, qué locura, pero 33 años, el diario El Norte de Monterrey, la persona que me recibió en esa ocasión y que, bueno, evidentemente yo quiero pensar, vio algún talento ahí o alguna posibilidad ahí en esas primeras letras, era una persona cercana a mi padre y a mi madre, así que esa primera oportunidad yo la busqué sin duda alguna, pero también yo reconoceré siempre cuando las oportunidades van acompañadas de actos de generosidad. Yo le estaré eternamente agradecido y lo dije hace poco porque lo tuve como invitado a este hombre, Ramón Alberto Garza, un gran periodista mexicano, y se lo dije que le agradecía que me hubiera pues abierto esa primera puerta. Sí,
que León, fue. no invalida, porque no invalida la idea de que alguien tiene que comprar lo que empezaste a hacer. Es cierto, es cierto. Solo quiero en aras de la honestidad, porque soy una suerte de obsesivo de ello, aclarar que no era un desconocida, no era un Mm. desconocido la persona que me abrió esa primera puerta, pero yo quiero pensar que algo vio y de ahí en adelante, Y bueno, lógico, digamos, eso no invalida el haber detectado un talento, ¿no? Que evidentemente después se demostró que estaba en vos y lo te pudiste agradezco, desarrollar. te agradezco. Ahora, Disculpa, Edu, si puede ser, me gustaría hacerte una pregunta respecto a tu trayectoria, sí, y estos momentos en los cuales nosotros, cuando trabajamos con los clientes, notamos mucho, digamos, esta cuestión de, bueno, yo está un poco esta fantasía de dejo todo. Se está poniendo muy difícil. Quiero dejar esto, quiero cambiar lo que vos decías, quiero ser, yo voy a decir bioquímico, no me acuerdo el nombre completo. O acá, a veces, por ejemplo, con mis amigas hacemos el chiste de, ay, ya fue, nos ponemos un puesto de panchos en la plaza, ¿no? Como, Te como entiendo, simplificar un poco. Esa sensación, no sé si en algún momento la habrás tenido durante toda tu carrera, digamos, claro. o estuviste, esa convicción siempre estuvo, en algún momento flaqueó, no sé si puedes compartirle a los que van a escuchar y por eso encuentran en este momento que estoy escribiendo algunas palabras o tu experiencia. Mira, es un tema fundamental, Sofía. Yo, recuperando lo que decía Eduardo, siempre he creído, y mi madre que falleció hace poco tiempo me lo inculcó y ahora trato de vivir así con mayor firmeza y claridad, siempre he creído en decir que sí, siempre he creído en acercarse a la persona que puede abrir una puerta, a la persona que puede ayudarle a uno a encontrar un nuevo camino. Siempre he creído que hay que dar el siguiente paso, que hay que seguir caminando. Siempre me he resistido a la comodidad. Hace muchos años ya en México había yo construido poco a poco una carrera que había, gracias al favor del público, digamos, comenzado a despegar o despegado, pero mis sueños estaban puestos en otro lugar, mis sueños estaban puestos en Estados Unidos. Y no por ser Estados Unidos, yo siempre había creído que era importante, y lo sigo creyendo ahora que han pasado tantos años, ahora más todavía, era importante contar la historia de la comunidad latina en Estados Unidos y ayudarle a esa comunidad a contarla. Y entonces fui y toqué algunas puertas para decir, si en algún momento se abre la más pequeña oportunidad en Estados Unidos, yo estoy dispuesto a dejar lo que he construido acá para comenzar a construir desde cero o desde el cero que sea allá. Y se abrió la oportunidad y de tener un espacio, digamos, nacional en México, en radio y en televisión, fui a Estados Unidos, vine a Estados Unidos a tener un espacio local, muy importante en lo local, en Los Ángeles, pero un espacio local. Y para mí fue una decisión fundacional en lo profesional, en lo humano y en lo moral. Tan fundacional que yo te diría que me formó como periodista y en lo personal me dio a dos de mis hijos, porque dos de mis hijos nacieron en Los Ángeles y estoy seguro por razones distintas que si no hubiera sido en Los Ángeles, yo no tendría a mis dos hijos menores. Eh, Así que ese es un ejemplo en mi vida profesional. Y otro ejemplo de reinvención, más específicamente de reinvención, es el que estoy atravesando ahora. En este momento atravieso por un momento de reinvención. Yo vine a la ciudad donde vivo ahora, a Miami, para un trabajo que ya no tengo. Me mudé para un empleo que ya no tengo. Y estoy ahora en un proceso en el que a partir de esa carrera que construí durante 30 años, estoy dejando, digamos, el amparo de los medios de comunicación corporativos para defender lo que creo que hay que defender desde la trinchera independiente. En este estudio que ven ustedes aquí, que es un estudio pequeño, un estudio modesto, pero un estudio que me permite actuar con libertad
decir lo que pienso, hablarle a la gente a la que hay que hablarle y defender a una comunidad que hoy por hoy está siendo víctima de un asalto diario desde el poder. Así que es un proceso de reinvención que requiere mucha valentía, y lo digo con mucha humildad, pero es la verdad, la he descubierto ahora, y no me arrepiento ni un minuto de estar ahora en esta León, posición. el no tener el trabajo en el que estabas, ¿fue una decisión propia? ¿Te sacaron del medio? ¿Vos decidiste abrirte? Hmm. Porque por lo que estoy escuchando, hay con esto que estás contando como dos grandes renuncias tuyas, ¿no? Una es Sí, al lugar que ocupaste, que tenías en México para migrar a los Estados Unidos, y otro es esto que estás contando ahora, decir, bueno, yo estaba en un trabajo, ahora no lo tengo y tomé la decisión de hacer una cosa en forma independiente, autónoma, ¿no? Esta última decisión fue, digamos, ¿vos decidiste mm, abrirte o te echaron, digamos, como para hacerla corta? digamos que ocurrieron, déjame plantearlo así para hablar con cuidado porque así debo hacerlo. Ocurrieron cosas que, que yo, am, de las que yo me distancié. Ocurrieron cosas de las que yo me distancié por distintos motivos, todos ellos relacionados con mi concepción del oficio que aprendí a ejercer y con la relación muy profunda, de verdad muy profunda en lo emocional y lo moral que desarrollé con nuestra audiencia, que para mí no es una audiencia. La relación que hay entre los medios hispanos y la audiencia hispana va mucho más allá del periodismo, es un vínculo que roza en la compañía, en la guía, en la búsqueda de una brújula en un país que en muchísimos casos no es el suyo. Yo me distancié de algunas cosas y la relación se rompió, pero es una carrera que yo amaba profundamente. Ahora, León, a lo mejor me equivoco y vos corregime, pero pues, me interesa por ahí conceptualizar, hacer algunas redefiniciones. Vos renunciaste, digamos, te alejaste, apartaste de un espacio Ujú. por fidelidad a, a lo que podemos decir a quienes vos te dirigías. Digamos, si uno Absolutamente sí. lo ve en términos de un emprendimiento, ¿no? Digamos, vos elegiste tus clientes, la fidelidad a tu clientela, que permanecer en una organización que no te permitía ese margen de fidelidad. ¿Podría ser así, definido? Perdón, hago una pequeña aclaración. León, en el caso de que toquemos algún tema en el cual prefieras que no salga o que no lo utilicemos en algún clip hablando de, bueno, un poco de lo que vimos hoy, lo puedes decir con total confianza y nosotros hacemos el recorte necesario, ¿sí? No, Perfecto, no te te sientas que agradezco, lo que se Sofía. diga acá se tiene que publicarse así, eso nos lo indicás vos, ¿sí? Me parece perfecto, te agradezco Preocúpate. mucho. Sí, Estamos grabando esto, ¿eh? sí, sí, eso lo sé, eso No, lo no, sé. sí, sí, pero quería aclarar Eso eso lo sé. simplemente. No, 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 no te preocupes. Eh, sí, más allá de los detalles de cómo se dieron las cosas al final, eh, creo que está claro que yo, digamos, tenía reparos muy específicos y claros sobre la manera como eh, nos estábamos relacionando con una comunidad a la que le debemos muchísimo, a la que le debemos fidelidad, a la que le debemos muchas cosas. Así que sí, el momento actual de mi vida está íntimamente relacionado y la coyuntura actual de mi vida, como creo yo, buena parte de mi vida en lo profesional, sino que toda ella está relacionada con mi interpretación diaria, obsesiva
y personal de los principios de mi profesión, los principios morales básicos de mi profesión y la Eh, relación que uno tiene y obligación que uno tiene en mi caso, pues si lo quieres ver así, mis clientes, es una palabra que en este caso me irrita mucho, pero la uso, y mis clientes, las personas a las que me debo, es la audiencia. Y esta es una audiencia, la mía como periodista hispano en Estados Unidos, que merece un respeto muy, pero muy, muy profundo. le voy a robar una pregunta que habitualmente hace Sofía, y me adelanto, Sofía. Para ir dándole un cierre a esta entrevista que me resulta sumamente interesante escucharte, León, porque hay un dejo, digamos, interesante filosófico y moral en lo que vos estás hablando, ¿no? Pero, eh, ¿qué mensaje darías a gente joven, a los que quieren arrancar, a los que tienen 15, 16, 17 años y tienen sus sueños de lo que sea, con la pelota, con la escritura, con la Hmm. bioquímica, con la medicina, con la ingeniería, con la astronáutica? Digamos, vos desde tu experiencia de vida, digamos, ¿qué le dirías a un chico de 15, 16, 17 años? ¿Qué tiene, qué le aconsejas? ¿Cuál es tu mensaje? Mi mensaje es que las puertas existen, es decir, las oportunidades están ahí, pero nadie va a venir a buscarlo a uno a la puerta de la casa y en muchos casos ni siquiera al salón de clases. Uno tiene que ir a buscar el mundo y a buscar la vida. Eh, y en muchísimos casos eso se reduce a seguir avanzando, tener la valentía de tocarle el hombro a una persona, pedir un favor cuando de pronto parece que es indigno, eh, acercarse a alguien que uno piensa que lo va a rechazar, proponer una idea que alguien pudiera pensar que es descabellada, incluso uno mismo, atreverse a hacer las cosas, tener la iniciativa. Yo tenía un programa de radio en México que era un espacio que yo amaba profundamente y ahí probamos muchas cosas. Algunas funcionaron y otras no. Muchas de estas cosas teóricamente no tenían lugar, alguno en un noticiero de radio. Pero yo tuve la ventaja de tener a un jefe y amigo, pero primero jefe, luego amigo, que me decía, León, no tengo la menor idea por qué quieres hacer eso o qué estás haciendo, pero hazlo, hazlo. Y así probamos contar misterios históricos en un noticiero de radio y se volvió un fenómeno y sacamos dos libros que se volvieron bestseller. Así empezamos a hacer degustaciones de los mejores helados y los mejores tacos y los mejores tamales y empezamos a recibir gente en el estacionamiento de la estación de radio. Estas cosas funcionaron extraordinariamente. ¿Qué tenía que hacer una degustación de tacos en un noticiero de radio? Nada, pero nos atrevimos a hacerlo. Algunas otras cosas no funcionaron. Hay que hacer, hay que proponer, hay que seguir adelante y no desfallecer, porque la única receta, el único gol que no entra es el que se queda antes de la línea de meta. Es así de claro. Hay que pasarse siempre. Ahí te salió la pelota de nuevo. Es que es la verdad. Iba yo a poner un ejemplo desde el golf, pero en fin, en Argentina creo que hay más campos públicos que en México, en Estados Unidos hay muchos, pero mi abuelo que jugaba golf bastante Ajá. bien me decía, la única manera que un pot, que es el último golpe en el golf, ¿no? Que un pot no entre es si la pelota no llega al hoyo. Hay que pasarse. Si no te pasas, no va a entrar. Y tenía razón. Y bueno, utilicé Me, una me parece, versión futbolística. me parece, León, yo soy muy futbolero también, hincha de Boca, lamentablemente. No, lamentablemente no, Bueno, no. orgullosamente, Gran equipo. orgullosamente hincha de Boca. Sofía no está Este, tan de acuerdo. no, no, pero, no me importa, digamos, soy bostero de cuna, así que No lo hay de que, otra, De pura cepa. de pura cepa. León, me parece que esa metáfora futbolera es un hermoso cierre para esta entrevista que parece, digamos, parece un formalismo,
pero genuinamente y sinceramente no lo es. Me encantó, me gustó mucho escucharte, me pareció muy interesante tus reflexiones y este último mensaje espero que a la gente a la cual nosotros nos dirigimos le llegue, a mí, digamos, que soy un hombre mayor, digamos, me llegó, digamos, porque coincido y nosotros, tanto Sofía como yo, somos dos generaciones distintas, pero estamos en esa también. Seguimos avanzando, seguimos progresando, seguimos apostando. Una de esas apuestas es esta serie de entrevistas que hacemos con gente interesante como vos. Así Pues que muchísimas Perdón, me gracias. Sí, gustaría, para dale. cerrar, una última cosa, no te sacamos más tiempo, León. ¿Hay algo que no, te hubiese feliz. gustado contarnos? ¿O te gustaría que le contemos a nuestro público? ¿Alguna pregunta que no te hayamos hecho, que te imaginabas que sí? Mira, déjame hacerte yo a ti una pregunta, Sofía, y a lo mejor es como que un poquito de mala práctica periodística de mi parte, ahora que lo pienso, pero a lo mejor no lo recuerdo bien porque Eduardo me escribió hace tiempo y demás. Y en función de eso, te respondo, porque sí tengo quizá algo que sumar, pero ¿para qué son esas entrevistas? Es decir, si ustedes lo comparten con quién, lo ponen en YouTube, es decir, pregunta como muy básica y tonta, pero ¿cuál es el público objetivo? A partir de ahí, yo creo que te puedo soltar otra cosita que podría ayudar, pero quiero entender bien. Bien, a ver, la primera idea de estas entrevistas es básicamente conocer gente que haya hecho, sí, nosotros nos dedicamos a la parte de emprendedores, a la parte de empresas, pero principalmente a la parte de pymes, sí, que básicamente se encuentran en las mismas dificultades que muchos que están armando su propia carrera o que tienen esas dudas. Y como ese también es nuestro público, nosotros lo que buscamos es que personas como vos, personas como otras tantas que hemos entrevistado puedan contar su experiencia y nos dejen una enseñanza para poder compartirlo con ese público. Básicamente es emprendedores y dueños de pymes o también otra gente que nos sigue son los consultores, que bueno, nada, lo buscan a Edu obviamente por todo su conocimiento de hace años. ¿Y la suben La a idea es que YouTube? sí, Sí, la idea es que aparezca en YouTube, que en YouTube. aparezcan también en las distintas redes en las cuales Algunos nos fragmentos movemos. en Instagram, LinkedIn. Nosotros estamos en todas las redes. Mira, Este, yo creo que me parece maravilloso. Mira, como la verdad es que mi experiencia personal y más allá de que como Sofía se dio cuenta, me incomoda un poco hablar de la salida que tuve yo de Univisión y demás. Como esa parte a mí en lo personal, yo desde este lado, a mí no me interesa tanto, pero sí como periodista que soy, como testigo que he sido, he entrevistado y he aprendido cosas de la gente que he entrevistado que creo que puede ser interesante para lo que ustedes hacen. Déjame sumar dos reflexiones, regresando un poco a lo que decías, Eduardo, de los jóvenes, ¿no? Otras dos, te voy a dar dos. Otra cosa que aprendí en el proceso de entrevistar a personas interesantes como ustedes hacen es disfrutar la presión. En el 2018 me correspondió moderar el debate presidencial en México, un debate presidencial en México que es, pues, en cierto sentido, la cima de por lo menos un género del periodismo. El moderar un debate presidencial implica también una enorme presión. Y yo me sentía de verdad presionado hasta el agobio. Y entonces busqué a algunas personas que ya hubieran hecho algo así o que manejaran la presión de manera eh, cómoda y notable. Y una de las personas a las que me acerqué fue a Javier Hernández, el Chicharito Hernández, un delantero mexicano de gran fama y un tipo fantástico. Y yo le dije, Javier, ¿cómo manejas la presión de jugar una Copa del Mundo? ¿Cómo manejas la presión de saltar a la cancha en un mundial cuando sabes que hay no solamente el estadio, sino 120 millones de mexicanos pegados a la televisión, rezando, y ustedes son 11 nada más en la cancha? Y entonces me dijo, hermano, disfrútalo, disfruta la presión, asúmela, disfruta la presión. Y nunca se me ha olvidado eso, enfrentar los momentos de dificultad, no rechazando el peso del momento, sino asumiéndolo y hasta donde se puede, disfrutándolo. Y hay
otra anécdota que se pega a esto con otra estrella deportiva mexicana. En 1981, un pitcher mexicano llamado Fernando Valenzuela jugaba en los Dodgers de Los Ángeles. Perdón, Tenía aclaro, estás hablando de béisbol, porque no, por ahí no béisbol, todos, sí, sí, no todos, que es algo que creo que en Argentina no es muy no, no conocido, pero están, digamos, sí, el gran equipo. Este era un muchacho que venía además de una liga mexicana, un hombre callado que no hablaba una palabra de inglés, un hombre muy singular, Fernando. Y en la Serie Mundial, que se juega a 7 partidos, los Dodgers, su equipo, habían perdido los primeros 2 y ahora estaban de vuelta en casa para el tercer partido. Si perdían, básicamente se había acabado la serie definitiva del campeonato. Y le dieron la pelota a él, a los 20, 21 años de edad. En el centro de la cancha no hay una posición en el deporte mundial que genere más presión, estoy convencido. Y tiró un partido largo pero extraordinario y ganó el partido y después su equipo ganó el campeonato en los siguientes partidos. Años después yo le pregunté, oye Fernando, ¿cómo manejaste ese momento? ¿Cómo manejaste la presión de saber que estaba en tus brazos, en tu brazo izquierdo específicamente, el destino de todo el equipo a tus 20, 21 años de edad? Era un hombre de muy pocas palabras, ya murió también, y me dijo, muy fácil, sabía lo que tenía aquí. ¿Qué quería decir? Y es el otro lado de manejar los momentos definitivos. Hay que estar preparado, hay que sobreprepararse. No existe la subpreparación. Si uno se prepara de verdad, no hay reto que sea demasiado grande. Así que yo sumaría esas dos cosas, sí, disfrutar la presión muy y bueno, asumir la preparación. muy bueno. Hay que estar preparado, hay que saber. No alcanza con la ilusión, no alcanza con la pasión, no alcanza con la osadía. También hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que practicar y hay que saber. Sin duda alguna, y eso es más de la mitad del camino. Está brillante, León. La verdad que me encantó. Y ahora sí, me parece un cierre brillante para esta entrevista, León. Muchísimas gracias y Al gracias contrario, Muchísimas gracias. por compartir estos recuerdos que realmente, por lo menos a mí me llega que son muy sentidos para vos, lo cual desde ya agradecemos enormemente que lo hayas compartido. no, 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 todo un placer. Dejo en sus manos, Eduardo, Sofía, la edición sabia de esta conversación. No hay nada que me incomode, ni mucho menos, Eh, pero no, lo dejo en no, sus no, manos. no le veo, en el momento no veo que tengamos que sacar nada, digamos, porque todo ha sido muy rico. Perfecto. Voy a dejar de grabar y nos quedan un par de minutos para conversar fuera de la grabación, ¿sí? Venga. Vale.